Generación de microcuencas y líneas de corriente. Introducción. En primer lugar, debemos contar con un modelo digital de elevación del área de estudio, el cual se puede obtener de algún servidor gratuito o interpolar a partir de coordenadas X, Y o Z, o curvas de nivel con la ayuda de la herramienta 3D Enolis. Paso 1. Rellenar hundimiento. La ruta a seguir es reprocesamiento del terreno, opción rellenar hundimiento. De la ventana que nos aparece, los campos a rellenar son 1. Entrada de datos. Aquí se selecciona la ubicación del modelo digital de elevación del terreno. 2. Salida de datos. Aquí selecciona la ruta en la cual queremos que se guarde el field que se va a crear. En nuestro caso lo guardaremos en el escritorio con el nombre field RAS. Y 3. Nos indica la máxima profundidad en metros de los hundimientos que queremos rellenar. En nuestro caso colocaremos 10. Presionamos en el botón OK y empieza el procesamiento de los datos. Esta herramienta nos sirve para rellenar las imperfecciones existentes en la superficie del modelo digital de elevaciones, con el objetivo de poder determinar de forma adecuada la dirección del flujo. Terminado el proceso anterior, puede observarse en el área de capas el field creado anteriormente, así como el raster del terreno natural. Paso 2. Dirección de flujo. La ruta a seguir es la siguiente. Preprocesamiento del terreno, opción, dirección de flujo. De la ventana que se abre, los campos a rellenar son 1. Entrada de datos. Selecciona el field creado anteriormente. 2. Salida de datos. Aquí selecciona la ubicación que queremos darle al nuevo archivo, así como el nombre. En nuestro caso se llamará FDR. Presionamos el botón OK y esperamos el procesamiento de datos. Con esta herramienta podemos definir la dirección del flujo, buscando el camino descendente de una celda a otra. Paso 3. Acumulación de flujo. La ruta a seguir es preprocesamiento del terreno, opción, acumulación de flujo. De la ventana que se abre, el primer campo, salida de datos, selecciona el raster de dirección de flujo creado anteriormente. El segundo, salida de datos, selecciona un nombre con el que queremos que se guarde nuestra acumulación de flujo. En su caso se va a llamar FAC. Esperamos el procesamiento de los datos. Esta herramienta nos sirve para crear el raster de acumulación de flujo en cada celda. Es decir, se determina el número de celdas de aguas arriba que vierten sobre cada una de las celdas, inmediatamente aguas abajo de ella. Paso 4. Definición de corriente. La ruta a seguir es reprocesamiento del terreno, opción, definición de corriente. De la ventana que se abre, los campos a ocupar son 1. Entrada de datos. Aquí se selecciona el raster de acumulación de flujo creado anteriormente. El 2. Tamaño de la cuenca. Podemos definir el tamaño de la cuenca en kilómetros cuadrados. Y por último, el 3. Salida de datos. Asignamos un nombre al nuevo raster. En nuestro caso se llama STR. Presionamos el botón OK y esperamos el procesamiento de los datos. Esta herramienta nos sirve para calcular el raster de corrientes a partir de la acumulación del flujo y la especificación de un número de celdas que queremos que conforme la corriente. Paso 5. Segmentación de corriente. La ruta a seguir es la siguiente. Preprocesamiento del terreno, opción, segmentación de corriente.
De la ventana que se abre, los campos a rellenar son los siguientes. 1. Selecciona el raster creado anteriormente. 2. Se selecciona el raster de dirección de flujo. Y 3. Seleccionamos la ruta donde queremos que se guarde el nuevo raster que vamos a crear. A su vez, también le asignamos un nombre. Presionamos el botón OK y esperamos el procesamiento de los datos. Esta herramienta nos divide los drenajes creados en segmentos continuos a partir del raster de corrientes y la dirección de flujo. Paso 6. Raster de cuenca. La ruta a seguir es preprocesamiento de terreno, opción raster de cuencas. De la ventana que aparece se deben de rellenar los siguientes campos. 1. Ingresamos el raster de dirección de flujo. 2. Ingresamos el raster creado anteriormente. En el tercer campo le asignamos un nombre al nuevo raster que se va a crear. Esperamos el procesamiento de los datos. Esta herramienta nos sirve para delimitar las cuencas. Paso 7. Procesamiento de polígonos. La ruta a seguir es la siguiente. Preprocesamiento del terreno, opción, procesamiento de polígonos. De la ventana que se abre, los campos a rellenar son 1. Entrada de datos. Selecciona el raster de cuenca creado. 2. Se le asigna una ubicación y un nombre al nuevo archivo. Presionamos el botón OK y esperamos el procesamiento de los datos. Esta herramienta nos sirve para crear las cuencas en polígonos. Paso 8. Líneas de corriente. La ruta a seguir es la siguiente. Preprocesamiento del terreno, opción líneas de corriente. De la ventana que se abre, los campos a rellenar son 1. Seleccionamos el raster de drenaje segmentado. 2. Seleccionamos el raster de dirección de flujo. Y 3. Asignamos la ubicación y un nombre al nuevo raster de salida. Esperamos el procesamiento de los datos. Terminado ese proceso, podemos observar las líneas de corriente. Lo único que faltaría sería darles formato, es decir, seleccionar un tipo de línea adecuado, el cual nos represente el sentido del flujo. Así también un grosor que se adecue al raster generado. Podemos observar la dirección del flujo. Bueno, eso es todo.